Bueno, pues hoy estamos en nuestro espacio colaborativo, Cuidados que Transforman, con Ana Cuevas. Con Ana Cuevas yo comparto profesión, somos ambas psicólogas, y también comparto asociación, ella está en Encuentro y Solidaridad. Le pedimos a Ana que nos hablase de cómo acompañar un duelo, porque Ana trabaja en el COF de Valladolid, en este programa de duelo, de acompañar a personas en duelo. Y entonces tiene mucha experiencia en este campo que nos puede ser muy útil a cualquier persona. Muchas gracias, Ana, por tu colaboración. Gracias, Cristina. Seguro que todos conocemos a alguien que está en duelo porque ha fallecido alguien cercano, o si no hemos pasado todavía por esa experiencia, pues seguro que a lo largo de nuestra vida nos va a tocar, ¿no?, estar cerca de algún doliente. Es difícil acompañar a alguien que está en duelo, pero también es natural tener un deseo sincero de acompañar a estas personas. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Por eso el objetivo de esta pequeña charla es ofrecer unas pautas sencillas para hacer esto, para acompañar a alguien que está en duelo sin necesidad de ser profesional. Y vamos allá. Bueno, lo primero que quiero transmitir es que un duelo siempre nos resulta difícil, como decía, ¿no? Porque por un lado es un acontecimiento muy profundo y nos impone respeto, y por otro lado vivimos en un momento histórico y en una sociedad que vive y nos hace vivir de espaldas a la muerte, ¿no? Entonces, cuando esta realidad se nos presenta muy cerca, pues no sabemos qué hacer. Entonces, por eso es importante tener alguna pista. Las dos pistas primeras que quiero transmitir son que cada duelo es único y diferente siempre. Incluso los duelos que vamos viviendo cada uno de nosotros son distintos unos de otros, ¿no? No vivimos el duelo siempre igual, y por supuesto es muy diferente cuando los duelos son de distintas personas. Y también, como primera idea, es importante saber que prácticamente todo lo que sucede en un duelo, sobre todo al principio, es normal. Aunque nos parezcan cosas muy raras, aunque los dolientes sobre todo se sientan a veces que se están volviendo locos, casi todo lo que sucede en un duelo pues es normal, ¿no? Pero es verdad que en este tiempo que estamos viviendo, desde el año pasado, desde la pandemia, pues hay dos hechos que hacen que los duelos sean más complicados, no solamente por las muertes por COVID, sino por cualquier muerte que haya sucedido en este tiempo y que esté sucediendo ahora. Hay dos hechos que lo hacen más complicado, ¿no? Por un lado, en un principio hubo, todos lo sabemos, ¿no?, una ausencia casi absoluta de acompañamiento social, de apoyo social. Y posteriormente este apoyo social está siendo limitado, ¿no? No es como al principio, no es como hace un año ahora mismo, pero sí que está limitado. Y esto es un hecho que hay que tener en cuenta. Y luego, otro hecho es que las circunstancias de la muerte han sido traumáticas tanto para los enfermos, para los que han muerto, como para sus familias. Fijaros que las familias no han podido estar en su mayoría en el momento de la muerte, que es un hecho, un acontecimiento muy importante, ¿no?, el poder estar en ese momento preciso. Muchos no se han podido despedir. Yo estoy acompañando a una mujer viuda, que su marido ha fallecido por COVID, y me decía, yo es que le vi entrar en la ambulancia por su propio pie y luego ya no le he vuelto a ver. Imaginaros lo que es vivir eso, ese duelo. No se han podido despedir, no han podido estar ahí. Muchos no saben en qué condiciones han fallecido sus familiares, ¿no? Si estaban solos, si ha habido una mano o una mirada que haya estado cerca en ese momento, aunque no hayan podido ser ellos, ¿no? Si han sufrido, esa incertidumbre, ese no saber en qué condiciones es también algo difícil, ¿no?, de digerir. Ha habido casos, sobre todo al principio, que han tenido que esperar largo tiempo para recibir las cenizas porque la incineración se produjo en otra ciudad, y imaginaros las dudas que se pueden suscitar.
con una urna con las cenizas que te dicen que es de tu familia, de tu familiar. Bueno, pues son elementos que complican, ¿no? Los duelos en la actualidad. La sensación de irrealidad es normal, sobre todo al principio, de esto no puede estar pasando, esto no me ha pasado a mí, pero esta sensación de irrealidad en los duelos de este tiempo aumenta un montón, ¿no? Aumenta muchísimo. Junto con la complicación, la complejidad de estos duelos, sí que compruebo en mi día a día que la capacidad de resiliencia y de aprovechar en positivo, incluso en estas circunstancias, una situación tan importante como la muerte, pues es impresionante, ¿no? Las personas salen adelante de una manera que a mí no me deja de sorprender, ¿no? Y que no dejo de agradecer el poder acompañar, estar cerca. Pero el trabajo no debe ser solo personal a la hora de afrontar la muerte, ¿no? Y en estas circunstancias concretas que estamos viviendo. Las instituciones tienen el deber de favorecer que se cubran todas las necesidades básicas de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí ha habido una necesidad básica que no ha estado cubierta, pero siempre hay luces de esperanza y experiencias que nos dicen lo que sí que podemos hacer, ¿no? En el Hospital de Gran Canaria reaccionaron antes que nadie ante esta necesidad de poder acompañar, ¿no? a tu familiar que estaba ya muriendo. Y esto debería haber sido un servicio esencial, debería haber sido considerado como un servicio esencial y, sin embargo, todavía ahora se puede acompañar, pero no está bien regulado, ¿no? Bueno, pues en el Hospital de Gran Canaria se adelantaron y pusieron en marcha en agosto del año pasado, del 2020, pusieron en marcha un protocolo gracias al cual fue posible que los familiares tuvieran un espacio y un tiempo para poderse despedir de su familiar, teniendo todas las medidas sanitarias adecuadas para que no hubiera contagio. Entonces, esto que debería haber sido puesto en marcha en todos los hospitales de España, pues yo ahora mismo creo que solamente se puso en su momento en marcha en este de Gran Canarias, y es un gran reto, ¿no? Y es una necesidad que tenemos que exigir que las instituciones, que los hospitales, que el sistema sanitario tenga esto en cuenta, porque las consecuencias, los duelos de no poder estar ahí son importantes, ¿no? Vamos a incluir en este espacio colaborativo el enlace a una entrevista que ha realizado un amigo nuestro, Eugenio Rodríguez, al enfermero que propició que esta experiencia se pudiera poner en marcha, a Francisco Puñal. Es el arranque con el que quería empezar esta charla. No todos los duelos son diferentes y casi todo es normal, pero los duelos actuales tienen un plus de dificultad y es importante que consideremos este poder acompañar en el momento final como una necesidad básica, ¿no? Como un servicio esencial. Vamos a empezar con lo que os decía que era el objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar a nuestras personas cercanas que están en duelo? Bueno, pues la regla de oro es respetar el proceso de la otra persona, ¿no? Si queremos acompañar y queremos acompañar bien, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a cómo lo está viviendo la otra persona. Puede que haya gente que prefiera no hablar de ello en el momento en el que nosotros nos ofrecemos, pero más adelante puede que sí, que quiera, ¿no? Y no asustarse, es normal que no quieran hablar en algún momento y muy frecuente. Puede pasar lo contrario, que es ahora, cuando estamos con ellos, cuando necesitan desahogarse. Y luego, más adelante, entran en un proceso más de interiorización en el que necesitan hablar menos. También es normal, ¿no? Puede que haya gente que llore sin consuelo. Y hay gente que no puede llorar, que quiere llorar y no puede. Hay personas que lo viven con desgarro y otras que lo viven como anestesiados, como sin sentir nada, ¿no? Bueno, pues yo estoy viendo que ante la complejidad de este momento que estamos viviendo, ¿no? Todavía estamos en pandemia, pues está siendo frecuente que los dolientes
pongan como su proceso de duelo un poco en parada, ¿no? En esperar. Poco a poco va saliendo, ¿no? La gente ya, después de este año de experiencia de pandemia, poco a poco se va desbloqueando, pero en un principio, sobre todo, era raro que alguien, sabes que había muerto o alguien cercano, pero era raro que se acercaran a profesionales o a gente cercana para poderse desahogar, ¿no? Lo importante, como digo, es no adelantarnos, no suplantarles, que son errores en los que caemos con toda la mejor intención del mundo porque queremos hacerlo bien, pero no sabemos. Pero lo que tenemos que hacer es adaptarnos a su ritmo, ¿no? Es necesario que nos paremos para poder ir unos pasitos por detrás, o si la persona quiere, si el doliente quiere, ponernos a su lado, pero nunca adelantarnos, nunca suplantar. Bueno, respetar entonces el proceso de la otra persona. Esta es una idea importante. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo respetar el proceso de la otra persona? Bueno, pues por lo menos hay 3 pautas que son fundamentales. La primera es saber cómo lo está viviendo realmente, no cómo nos lo imaginamos que lo está viviendo o cómo lo viviríamos nosotros, sino saber cómo lo está viviendo realmente la otra persona. Y para eso no hay otra fórmula más que escuchar. Y además escuchar activamente. Para escuchar de verdad, pues es necesario no ir con prisa y poder dedicar tiempo a esa persona sin estar pendientes de otras cosas, ¿no? Y para eso nosotros como escuchantes, pues como amigos, como familiares que queremos acompañar, pues tenemos que vaciarnos, intentar hacer este ejercicio previo, ¿no? De vaciarnos de manera consciente de nuestras ocupaciones y de nuestras preocupaciones, ¿no? De modo que pongamos los 5 sentidos en la otra persona y ese tiempo que sea solo para esa persona, ¿no? Por eso la escucha es así, es activa. En esta escucha, pues, hay que hacer pocas preguntas, las suficientes para ayudar a que la persona se suelte a hablar si quiere, y si no quiere, respetarle, ya quedamos otro día. Que nos cuente lo que necesiten o lo que quieran, no lo que nosotros queramos saber, ¿no? No es un preguntar curiosón para saber, ¿no? Sino para lo que la persona quiera, ¿no? Por eso las preguntas tienen que ser abiertas, que sean una invitación a hablar, pues un simple, ¿qué tal estás? O si ya nos ha contado algo, pues entiendo que estás mal, pero ¿cómo es ese estar mal? ¿Cómo lo notas? ¿Dónde lo notas en tu cuerpo? Cosas que ayuden a que empiece a expresarse. Puede ayudar preguntarle por alguna cosa concreta, aunque sea delicado, por ejemplo, cómo fue el último momento de estar con su ser querido, si lo quiere contar, ¿no? O preguntarle por cómo era la persona que ha fallecido, qué se ha quedado de esa persona, cómo era. Son cosas delicadas, ¿no? Y por eso conviene preguntar antes, siempre, si quieres contarme, y lanzar la pregunta, ¿no? Y dar libertad para que respondan o no. A veces es difícil empezar, lo más difícil es empezar, y una vez que se abre el grifo, pues nuestro papel por eso es facilitarlo, ayudar a quitar el tapón. Escucha activa, entonces, una actitud importante. Otra actitud para ayudar a respetar el proceso del otro es mostrarle un apoyo incondicional, de modo que en medio del desamparo en el que se siente, la persona vea que está acogida, que está protegida, que está en un espacio seguro. Entonces esto es muy importante poderlo proporcionar. Para esto no hay que entrar a juzgar en ningún momento nada de lo que hace, de lo que nos dice que siente, de lo que piensa, está bien o no, es su proceso. Y nosotros estamos allí para recogerlo, para contenerlo, ¿no? Para acompañarlo. En un duelo, como os decía al principio, todo es normal, por lo menos al principio, ¿no? Luego ya con el tiempo pues hay cosas que a lo mejor hay que ir trabajando, ir viendo, ¿no? Pero en un principio todo es normal. Y para este apoyo incondicional hay que validar, es decir, hay que dar valor a lo que la otra persona comparte con nosotros.
Porque hay veces que cuando estás dentro no ves más que oscuridad, ¿no? No ves nada. Y sin embargo, en lo que la persona está viviendo hay luces, hay significados de esperanza que se esconden dentro del dolor, ¿no? Pero ellos, como os digo, están tan invadidos que no lo ven. Y nosotros desde fuera puede que sí que lo veamos y se lo podamos trasladar. Y a veces se sorprenden, ¿no? De decir, ay, va, pues es verdad, ¿no? No lo había visto así. Por eso nosotros desde fuera les podemos dar este otro enfoque, aunque ellos necesiten su tiempo para verlo y para digerirlo, si es que lo llegan a ver, ¿no? Para descubrirlo. Nuestro papel es darle valor y siempre respetando su proceso, ¿no? Por ejemplo, nos pueden decir que están apáticos, que no sienten nada, que os decía que es muy frecuente, y sentirse mal por sentirse así, porque dicen, pero ¿qué pasa? Que no quiero yo a mi madre que se ha muerto y resulta que no siento nada. Bueno, pues el validar esta experiencia sería algo así como decir, ahora no sientes nada, porque a lo mejor estás preparándote para entrar en algo tan intenso como sentir dolor por la muerte de tu madre, ¿no? Y a medida que vayas avanzando en el proceso del duelo irán aflorando los sentimientos, ¿no? Es darle una perspectiva que le haga entender que lo que está viviendo es normal y que tiene su papel, que tiene su función, que tiene su valor, ¿no? En ese momento no sentir nada, que es el ejemplo que os pongo. También, como os digo, pues ayuda a sentirse esta aceptación incondicional y a sentirse un poco más seguros en normalizar. Ya veis que insisto mucho en esto del normalizar, no como un soniquete que tenemos que repetir cada cierto tiempo para que la persona se lo crea, sino porque realmente nosotros entendemos que lo que está viviendo y que lo que la persona está compartiendo con nosotros es normal, ¿no? Y transmitírselo así. Y la tercera actitud importante que tenemos que tener en cuenta para respetar el proceso del otro es empatizar. Es decir, sentir con el otro, entrar en sintonía con él. Para empatizar tenemos que ser conscientes de que nosotros no somos el otro, de que no dejamos de ser nosotros mismos, pero que nos deja acompañarles, nos deja estar muy cerca de ellos y desde ahí sí que podemos percibir, ¿no? Y captar e incluso sentir, no como lo sienten ellos, pero sí que nos afecta a nosotros también, pero con la distancia suficiente como para poder acompañarles y poderles dar esa perspectiva diferente que os decía, ¿no? Tenemos que aprender a hacer esto porque la empatía, hay gente más empática, hay gente que menos, pero la empatía también se puede aprender, la empatía se educa, ¿no? Y la empatía es efectiva solo, o sea, la empatía no funciona porque nosotros nos sintamos cerca o no, sino además de eso porque el otro lo capte, sobre todo porque la otra persona lo capte, ¿no? Que hemos conectado de verdad con él. Y eso se lo tenemos que intentar transmitir, ¿no? Que hemos conectado con él, con expresiones como entiendo lo que me has dicho, o que entiendo que has querido decir que X, ¿no? Lo que sea, que te sientes culpable, por ejemplo. Y esto está muy bien porque en caso de que le hayamos entendido mal, la persona nos dice, no, en realidad no es que me siento culpable, es que... Entonces, ese feedback, ¿no? Ese irle diciendo cómo lo vamos entendiendo, le hace sentirse acompañado, escuchado, y además en caso de que nosotros no cojamos bien la onda, pues nos puede corregir. Para empatizar en profundidad tenemos que estar muy atentos a los propios recursos que tiene la persona, ¿no? Ayudarle a verlos, como os decía antes, a valorarlos y a que los desarrolle cuando esté preparado, ¿no? Se trata de conectar con lo que la persona está viviendo en este momento y con lo que todavía a lo mejor no ve, pero está ahí. Entonces, estas tres cosas, la escucha activa, la aceptación incondicional y la empatía, son el ABC de cualquier relación de ayuda. También del acompañamiento en duelo, ¿no? En realidad es propiciar un encuentro sincero con la otra persona para poder estar juntos en este camino difícil del duelo. ¿Qué actitudes debemos desarrollar en nosotros para poder hacer esta relación de ayuda, este acompañamiento de forma adecuada? Bueno, pues tenemos que ser muy delicados, porque la herida es enorme, la herida es muy profunda
y hay que ir muy despacio, hay que ir a su ritmo. Tenemos, como consecuencia de esto, tenemos que desarrollar mucha paciencia. A lo mejor no vemos, ¿no? Fruto de esa paciencia que tenemos que tener, no vemos los frutos de nuestro acompañamiento, pero sí que podemos confiar siempre en que la paciencia con amor, vivida con amor, seguro que tiene sus frutos más adelante, ¿no? Y eso, como todo lo que hacemos con amor, tiene sus frutos. La paciencia también tenemos que tener esa generosidad de a veces no ver los frutos de del trabajo que estamos haciendo, del acompañamiento que estamos haciendo a nuestros amigos, a nuestros familiares. Esto a lo mejor es más para los profesionales, ¿no? La gente que está más cerca, pues a lo mejor sí que ve los frutos, pero en todo caso hay que tener paciencia. También hay que ser valientes, hay que arriesgarse, ¿no? Porque acompañar en un duelo, como os decía, no es fácil. Hay que arriesgarnos a intentar captar lo que el otro necesita y ofrecerle sinceramente nuestro acompañamiento. Y si no vemos con claridad lo que podemos transmitirle como un apoyo, como una luz nueva, bueno, pues decírselo, ¿no? Decir, pues no estoy segura de si esto te puede ayudar, y la otra persona siempre te va a decir, pues lo voy a intentar, o lo he intentado y no me ha salido, si le sugieres alguna tarea o algo para hacer, ¿no? Entonces, hay que ser valiente para estar ahí. Y también tenemos que saber regular nuestras propias emociones, es decir, no tenemos que asustarnos si lloran desconsoladamente a veces, ¿no? Tenemos que estar ahí y además decirle, no te preocupes, porque la gente se incomoda, ¿no? A veces si no hay mucha confianza. Si es gente con confianza, pues fenomenal, porque probablemente el llanto salga con más fluidez o no, porque a veces esto del llorar nos cuesta. Pero nosotros como acompañantes no asustarnos, sino acoger, decirle, no te preocupes, llora, aquí tienes mi hombro, eso que puede resultar como una frase hecha que sea real, ¿no? No te preocupes que no me incomoda que llores, al revés, ¿no? Encantada de poder acompañarte en esto. E incluso si a nosotros nos emociona, no tenemos por qué contenernos, sino llorar juntos es algo que une mucho, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos que hacer es controlarnos, no ponernos a llorar nosotros desconsoladamente. Se nos puede escapar una lagrimilla, pero tenemos que estar ahí sosteniendo, ¿no? Al otro, o a la otra persona. Y por eso tenemos que aprender a regularnos, conocernos a nosotros mismos y saber dónde sí debemos entrar y dónde no, hasta dónde podemos sostener. ¿Vale? Bueno. Hasta ahora hemos visto lo que debemos, lo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Pero también he ido diciendo cosas que no debemos hacer. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que no debemos hacer. No tenemos que hacer muchas preguntas, no tenemos que interrumpir, por supuesto, cuando la persona nos está confiando algo profundo, debemos dejar todo el tiempo que necesite, ¿no? No interrumpir. No hablar de uno mismo, esto es un error en el que a veces caemos con toda la mejor intención del mundo, ¿no? Para ayudar al otro, pero en realidad, a no ser que nos lo pregunte, que nos pregunte tú cómo lo has vivido o tú cómo hiciste, no debemos hablar, ¿no? De nosotros mismos. Todo el tiempo, todos nuestros sentidos son para la otra persona en ese momento. No debemos juzgar, por supuesto, no debemos dar soluciones para una situación concreta que nos plantea, a no ser que nos pida consejo, ¿no? Que nos diga, pues es que no sé qué hacer en esto, ¿tú cómo harías? Por supuesto, no hay que quitarle importancia a lo que nos está diciendo, ¿no? De, no te preocupes, esto seguro que enseguida se pasa, y pasar a expresiones en positivo que a la persona que está en duelo le hacen muchísimo daño, ¿no? No quitarle importancia, darle la importancia que tiene, no usar esas expresiones vagas, generales, que suenan a hueco, no dar nada por supuesto, esto también es muy importante, ¿no? Siempre preguntar con sencillez y de forma respetuosa y con cautela, pero no dar nada por supuesto. Y si no sabemos qué decir en algún momento,
es mejor el silencio y estar ahí, que decir algo por decir algo, ¿no? Y respetar nuestro silencio, el no poderle decir nada, y respetar también su propio silencio, ¿no? Dejarle tiempo para que pueda digerir lo que está viviendo en ese momento compartiendo con nosotros su duelo. Esto es lo que no debemos hacer. No debemos dar consejos, no tenemos que resolverle nada, a no ser que nos pida consejo, pero sí que podemos sugerirles algunas cosas a hacer para que su proceso de duelo fluya mejor, ¿no? Para que vaya saliendo poco a poco el dolor, la tristeza, los sentimientos que está viviendo. Entonces, os planteo 5 posibles cosas a sugerirles, ¿no? Que pueden hacer. Una de ellas es escribir. Escribir como manera de sacar fuera la tormenta, ¿no? que están viviendo, no como evasión, no para echar balones fuera, sino, por un lado, para tomar conciencia de lo que están viviendo y para vivirlo con más protagonismo y con cierto orden. El escribir ayuda a poner orden a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. Se puede escribir un diario, se puede escribir una despedida, una carta a la persona que ha fallecido, una carta a los más cercanos. A lo mejor en directo no se atreve a expresar lo que está viviendo, pero sí que se atreve a escribirles una carta para que sepan cómo le pueden acompañar. Se puede escribir una semblanza de la persona que ha fallecido, un poema, una canción, se pueden escribir un montón de cosas. Y además no solo escribir, no nos tenemos por qué centrar solamente en la palabra, ¿no? También se pueden utilizar otras formas de expresión, como puede ser la pintura, la escultura, el barro, todo lo que nos ayude, ¿no? a sacar, a expresar lo que estamos viviendo en nuestro interior, pues puede ser de gran ayuda. Y esto que realicemos, lo que escribamos o lo que pintemos, puede ser de uso íntimo para que lo tenga la propia persona y no lo comparta con nadie, o si quiere lo puede hacer público, lo puede compartir a sus personas más cercanas, lo puede compartir en redes sociales o lo puede compartir como quiera, pero siempre es importante que sepa lo que quiere hacer para lo que le ayuda en ese momento. Le puede ayudar, otra sugerencia que podemos hacer, si no le sale, ¿no?, expresar de ninguna manera, pues le puede ayudar a escuchar o leer o ver lo que otros han hecho, contemplar lo que han realizado otros que han estado en la misma situación que ellos, y a veces a través de lo que otros han hecho, eso es como una mano que saca de nosotros, ¿no?, lo que nosotros mismos estamos viviendo y que nos ayuda a sacarlo. Entonces también es una buena sugerencia leer algo o ver lo que otros han hecho. También es interesante, importante sugerirles que, respetando sus tiempos de silencio, sus tiempos de soledad, que intenten mantenerse en contacto con alguien, ¿no? Si son personas que son más tendentes a la introversión, a la soledad, respetarlo porque no es malo, pero que mantengan por lo menos contacto con alguien muy cercano, ¿no? De forma que cuando eso se vaya normalizando, pues tengan esa vía también un poquito, no la puerta totalmente cerrada, sino un poco entreabierta. Tener contacto con la naturaleza, esto a todos nos oxigena y nos da una visión mejor, ¿no? Cuando estamos en plena naturaleza, pues invitarles también, ¿no?, a que den paseos, a que estén en contacto ahora que estamos en primavera además, pues, y que podemos salir, que hace un año esto no lo podíamos decir y ahora es una bendición que podamos invitar, ¿no?, a dar un paseo con ellos o ellos solos en contacto con la naturaleza. Y otra sugerencia que podemos hacer, sobre todo cuando la persona todavía no ha fallecido, pero ya se ve que está cerca, es preparar el funeral o un ritual de despedida, ¿no? Desde luego, si sabemos lo que el enfermo quiere hacer, pues eso nos lo pone muy fácil, ¿no? Porque conectamos además así con lo que esa persona ha dejado dispuesto.
Pero si no lo sabemos, también podemos dar un poco rienda suelta a lo que a nosotros nos gustaría hacer para despedirle, ¿no? Entonces, es bueno pensarlo, es bueno hablarlo en la familia, compartirlo con serenidad, poder expresarse. Es bueno también respetar a los que no quieren participar en ese momento, que no quieren, no pueden decir nada, pero están ahí. Y pensar, ¿no?, cómo lo podemos o cómo lo queremos celebrar esa despedida o ese funeral, qué detalle queremos hacer para imprimir nuestro sello en ese momento tan importante. Vamos a ir terminando ya. Para terminar, quiero transmitiros esta idea de que nadie muere solo, porque una de las preocupaciones más dolorosas para los familiares es el pensar esto, ¿no? Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo y que hemos vivido, es pensar que nuestros familiares han muerto solos. Eso crea mucha desazón. Hago mías las palabras de Valentín Rodil, que es un experto en duelo, con el que yo me he formado en Los Camilos, y en una entrevista decía que él está convencido de que en realidad nadie muere solo, porque él, desde una perspectiva creyente que yo comparto, pues nos acompaña a todos en ese momento tan trascendente, ¿no? Entonces, esto puede ayudar a tener este pensamiento. Pero a lo mejor hay gente que no tiene fe y esto no le sirve, ¿no? Y aquí me apoyo en otro profesional, en Juan Manuel Sánchez Fuentes, que es psicólogo también en el Hospital de los Montalvos de Salamanca. Él trabaja en la unidad de cuidados paliativos, tiene mucha experiencia de acompañar a gente moribunda y a los familiares. Entonces, él dice, a mí me llamó mucho la atención cuando se lo escuché, que igual que está todo preparado cuando nacemos, por supuesto está preparada la madre, no nos falla, y normalmente pues hay alguien más, ¿no? Una matrona o alguien cercano de la familia que nos acompaña. Está todo preparado al nacer para recibirnos cuando nacemos. Pues él dice que cuando morimos también está todo preparado en el más allá para recibirnos, ¿no? De experiencia de gente que ha estado con un pie en el más allá y otro en el más acá, dice que de alguna manera nos van a recibir las personas cercanas que han compartido con nosotros la vida cuando morimos, se acercan a nosotros y nos acompañan en ese tránsito, ¿no? Entonces yo creo que esta idea es muy esperanzadora para nosotros mismos, para pensar en nuestra propia muerte y para subsanar el daño que ha podido hacer esta idea de que mi familiar ha fallecido solo, ¿no?, en este tiempo. Lo cual no quita el que esto sea así, si es que es así, esto no quita eso que os decía al principio, ¿no? Las instituciones deben propiciar algo que es una necesidad básica, que es que en el momento de la muerte podamos acompañar, ¿no?, a nuestros familiares, ellos se sientan acompañados por nosotros y nosotros podamos estar en ese momento. Hago un pequeño resumen ya para terminar de verdad, como se hace ahora con esto que dicen el takeaway, ¿no? Para llevarnos pues estas ideas, ¿no? Cada duelo es diferente y todo es normal al principio. Hay que hacer esto que os decía ahora, ¿no?, de la atención humana ante la muerte un servicio esencial. Tenemos que respetar el proceso del otro, tenemos que ir a su ritmo, unos pasitos por detrás o, si nos deja, estar a su lado. Las tres actitudes básicas, ¿no?, la escucha activa, el apoyo incondicional y la empatía. Para hacer esto tenemos que cultivar la delicadeza, la paciencia, la valentía, tenemos que autorregularnos. Hay cosas que debemos evitar hacer, que no tenemos que hacer. Hay cosas que podemos sugerir hacer para que el otro las haga si quiere, si ayuda. Y esta idea final de que nadie muere solo, ¿no?, que yo creo que es muy esperanzadora. Voy a poner, sí, mi correo, por si alguien se quiere poner en contacto conmigo. Pues este es mi correo y encantada de ayudar a quien lo necesite.